¿Será el momento o no? Se lo vamos a preguntar a nuestro primer invitado, el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castillo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jimmy? Buenas noches. Bienvenido. ¿Es el momento o no es el momento de un incremento del sueldo mínimo? No es el momento, porque, para empezar, yo saludo las palabras conciliadoras del ministro de Trabajo, pero la realidad es que casi nunca se ha impuesto lo técnico, siempre se ha impuesto lo político. Y establecer por decreto un salario mínimo en un país tan informal como el nuestro no resiste el análisis técnico. Hay dos variables que usualmente uno se fija para determinar incrementos del salario mínimo. Uno es el costo de vida y el otro es la productividad. Y la productividad laboral los últimos 10 años ha venido cayendo, ha caído 10% más o menos. Entonces, pretender ahora subir el salario mínimo, porque se han registrado 2 meses de crecimiento económico, y ante un mercado laboral muy precarizado, y que los principales beneficiarios serían un segmento muy reducido de trabajadores, y la masa de trabajadores está condenada a la informalidad, pues no parece que sea oportuno el momento para llevar a cabo un incremento como el que se está especulando. Como se está especulando. Usted señala, estábamos en un incremento. Parece que la proyección, según Macrocónsul, no seguiríamos ese incremento, sería solamente 1% en el crecimiento económico. Así es, ¿no? Yo creo que este año hemos visto una recuperación estadística en los meses de abril y mayo. Pronto se va a dar a conocer el dato de junio por el INEGI, el 15 del mes. Pero, de hecho, cuando uno ve la justificación del crédito suplementario que fue aprobado antes de Fiestas Patrias por parte del Ejecutivo en el Congreso, ya alertaban que iba a haber un menor crecimiento económico. Entonces, probablemente los indicadores muestren un crecimiento muy por debajo de lo registrado el mes último, donde hay medición, y eso confirma el hecho de que no es el momento. Y nuevamente, estas políticas que pueden ser bien intencionadas no benefician a la mayoría de trabajadores. De hecho, para poder mejorar los salarios hay que mejorar la productividad laboral. Y lo que tenemos es una realidad bastante dramática, Jimmy, en el país. Dada esta caída en la productividad laboral, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se dice en fácil? Lo que hace un trabajador chileno equivale a lo que hacen 3 trabajadores peruanos. Hay una brecha muy grande y creo que no es el momento y se usa, pese a las buenas intenciones del ministro, se usa para tratar de, creo yo, conseguir apoyo político fugaz, porque esto no va a beneficiar a la masa de trabajadores peruanos. Claro, no beneficia a la mayoría, porque muy pocos son formales en este país. Entonces, un aumento mínimo, digamos, ¿quiénes estarían involucrados? Las micro, pequeñas empresas que tienen pocos trabajadores. Creo que sería importante que en esa mesa de diálogo estén presentes los sindicatos que representan o los grupos que representan a los microempresarios, porque no es la gran empresa la que se va a ver afectada, son justamente aquellos que se debaten entre la formalidad o la informalidad. Y si uno suma los costos salariales de estar en planilla, el pago de CTS, vacaciones y ahora aumentar el salario mínimo, lo que hace es que condena a más trabajadores a la informalidad. Tenemos un incremento en el trabajo, sí, pero el inadecuado, el subempleo. Entonces, pretender generar bienestar ficticio a partir de decretar un incremento no es lo adecuado y de hecho nunca lo ha sido. La oferta y la demanda determinan cuál debe ser el equilibrio, el precio del trabajador, por llamarlo de alguna forma. Y obviamente los países tienen un piso, digamos, de salario mínimo, pero son economías que tienen un nivel de informalidad mucho más baja que la nuestra. Entonces, si es que van a negociar en una mesa técnica, tendrían que, de hecho, reducir el salario mínimo, cosa que no creo que ocurra. Pero si van a negociar algo, que sea algo que implique ver todas las otras regulaciones laborales que efectivamente desincentiva la creación de trabajo formal. Yo diría, tenemos un tema, hay decretos que se publicaron en la época de Betsy Chávez como ministra de Trabajo en el gobierno de Castillo, que ciertamente ocasionaron una precarización del trabajo. Acordémonos, la norma de la tercerización sigue estando vigente. Por ejemplo, hay un sector que es muy vulnerable y que puede verse afectado, que es el sector de agroexportación. Tenemos que su remuneración está indexada de cierta forma a la RMB. Si sube la RMB, sube la remuneración de estos trabajadores y lo que hemos visto ha sido una pérdida de trabajo formal en ese sector. Entonces creo que hay que medir bien las consecuencias de estos actos. No se trata de simplemente ceder o llegar a un consenso
porque me da pena o hay empatía, sino qué es lo mejor para la economía. Lo mejor para la economía es que crezca más, que crezca la productividad del trabajador, y eso va a permitir absorber incrementos en el salario de manera normal y no forzada como pretende el gobierno. Y cuando hayan esos incrementos, ahí sí se puede conversar sobre aumento de un sueldo mínimo, por lo menos. Así es, porque más o menos, para tener una idea clara, el salario mínimo debe ser una fracción de lo que es el salario promedio en el país. El salario promedio en el país es más o menos 1.700 soles. Nuestro salario mínimo es de 1.025. Entonces, más o menos es un 60% del salario promedio. En la mayoría de países ese porcentaje es mucho menor, es en torno al 40-50%. Entonces, en la medida que el salario promedio del mercado sube, de esos 1.700, sube a 2.000, ahí estaríamos alineando el salario mínimo con el salario promedio. Para tener un salario mínimo mayor, tiene que haber mayor productividad que haga que el salario de todo el mercado de trabajo suba, y eso va a jalar obviamente al piso que es el salario mínimo. Pero esas consideraciones no se toman básicamente los pedidos de los sindicatos, tratar de caer más simpático, aumentar la aprobación. Un gobierno que necesita ahora ese tipo de cosas. Que le urge ese tipo de cosas, y yo no dudo de la buena intención del ministro Maurate, pero obviamente esto es una decisión política, no responde usualmente a móviles técnicos. Y creo que acá, en lugar de propiciar aumentos en el salario mínimo que introduce incertidumbre, deberían hacer todo lo posible por crecer a tasas mayores. Eso de por sí va a generar demanda de trabajo y eso va a aumentar los ingresos de los trabajadores. Correcto, vamos a continuar la entrevista, pero vamos a escuchar al presidente de ADEX. Ha declarado hoy día a la prensa, Canal N, y esto fue lo que dijo respecto a temas económicos. Los trabajadores en la reunión de ayer ya querían que demos una cifra, un porcentaje, y esto pues definitivamente no es nada técnico, ¿no? Por eso se le ha encargado a esta Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos para que evalúe y luego lo presente al Pleno. El año pasado el Perú decreció menos 0.6%. O sea, es un país que necesita crecer mínimo 5 o 6%. Tenemos que demostrar un crecimiento sostenible que permita asimilar este aumento de la remuneración mínima vital. Si nosotros hacemos un incremento de la remuneración mínima vital que perjudique excesivamente a las pymes, varias personas que trabajan ahí van a pasar a la informalidad. Las mismas pymes no van a poder, absorber este personal con esos costos. Esto del trabajo de la Comisión Especial de Salarios Mínimos es en los próximos 30 días hábiles. Tenemos que tener una respuesta. Bueno, ahí está la palabra del representante de ADEX, que va en la línea que usted nos señala. No es una cifra técnica, él habla del sueldo. O sea, debiera ser técnico. Ajá. Y si uno aplica la técnica, se puede correr el riesgo de que se decida técnicamente reducir el salario mínimo porque está muy alto. Obviamente eso no creo que ocurra. Entonces, pretender hoy día subir a un porcentaje, no resiste el análisis técnico. Como mínimo que se quede donde está, y cuando la productividad laboral comience a subir e incremente los salarios de todo el mercado de trabajo, ahí se podría pensar en un incremento. Nuevamente, yo creo que es positivo que haya factores técnicos, objetivos, pero nuevamente me da la impresión que esto de alguna forma está dilatando la decisión. Me da la impresión que el gobierno ya tomó una decisión y está haciendo como guardando las formas para eventualmente anunciar algo que finalmente no se va a ver el impacto en el corto plazo, pero lo que pone es la valla más alta a la formalización de la economía. Ese es un problema que tenemos muy serio y que afecta la calidad del empleo y el bienestar de todos los peruanos, y no solamente beneficia pues a un puñado de trabajadores formales que están en torno al salario mínimo. La CGTP, que ha anunciado un paro para el 20 de agosto, señala que el sueldo mínimo debería de ser 1.500 soles. No, está fuera de foco. Eso, Jimmy, eso lo que tendría como consecuencia es que la informalidad laboral, que afecta a 3 de cada 4 peruanos, de 75% pase a 80 o más por ciento. Entonces, eso quieren los sindicatos, quieren efectivamente precarizar a la fuerza laboral, y recordemos que la tasa de sindicalización en el Perú es muy baja. Representan a 8% de los trabajadores de la PEA, de la población económicamente activa.
No es, en mi criterio, sindicatos que son muy representativos justamente de esta masa crítica de trabajadores informales que hoy día en el Perú llegan más o menos a los 12 millones de trabajadores. Ahora, volviendo al tema del crecimiento, parece que no vamos a crecer en esta dimensión que teníamos, ¿no?, de abril y mayo. Habrá que esperar las cifras el 15 de agosto. Pero, ¿en qué podríamos estar, digamos, disminuyendo? ¿Qué es lo que podría haber hecho? ¿Qué factores para que nuestra economía no haya crecido? Uno es que yo creo que ya el efecto estadístico de rebote ya se dio. Lo que vimos en el sector pesca, en el sector agrícola, que fue lo que impulsó la recuperación económica para crecer a 5%, son efectos que ya se han internalizado en la economía. La inversión pública ha crecido también a tasas elevadas y eso probablemente continúe en el mismo ritmo. El problema es que el gasto de los consumidores todavía está siendo afectado por salarios que para la mayoría, digamos, no responden al salario mínimo y están bajos. La inflación ha cedido, eso va a hacer que el consumo privado crezca, pero acá la variable clave es la inversión privada. De hecho, si uno cita al presidente de Confiep en artículos recientes, muestra su preocupación porque la inversión privada pues crece a tasas muy bajas, en torno al 2% según el Banco Central este año, luego de 2 años de contracción. Entonces hay que justamente encarar los factores que explican este crecimiento tan bajo de la inversión privada, que es lo que genera demanda de empleo y empleo de calidad. Y tiene que ver con el tema institucional, los temas que le escuchamos, Jimmy, que usted reporta del Congreso con frecuencia. Eso pasa factura el hecho de que tengamos un manejo poco técnico de comisiones claves como presupuesto, como economía. Eso pasa factura, vulneraciones a la seguridad jurídica y muchos temas que hacen pues que la inversión esté en compás de espera, y el mundo se está poniendo un poco más complejo. Hemos visto que hay preocupaciones respecto a la economía de Estados Unidos, preocupaciones respecto a Japón, a otros países que han hecho que el precio del cobre, por ejemplo, se torne bastante volátil. Eso impulsaba la economía. Ahora que hay mayores dudas respecto al crecimiento global, dudas respecto a lo que se pensaba hace un par de semanas, hay que ser más cauto y más bien comenzar a remover todo lo que frena la inversión privada a nivel de los municipios, con los permisos, a nivel de los proyectos que están trabados, y tener mayor estabilidad y coherencia y dar mayor tranquilidad a los agentes que apuestan capital en un país como el nuestro, que se ha vuelto un tanto impredecible. Claro, pero la inversión privada está estancada hace 10 años. Lo ha dicho la Confiep el día de hoy. Sí, entonces efectivamente está estancada, y está estancada porque hemos visto que esa ficción de tener la economía y la política en cuerdas separadas, eso era una ficción, eso no ocurría, y quizá era menos notorio el efecto de la política en la economía cuando estábamos en bonanza internacional. Pero hace 10 años que ya eso pasó, hemos tenido una serie de shocks, pero todo este proceso de degradación institucional que empezó el 2016 con mayor fuerza y ha continuado hasta el día de hoy, le ha quitado ese brillo y ese atractivo. Y un indicador que me parece que es muy ilustrativo es que el número de arbitrajes internacionales por incumplimiento de lo que el Estado acuerda en contratos de inversión, etcétera, se han triplicado en los últimos 10 años. Hay mucha mayor controversia, esa es la causal de obras paralizadas, y vemos que ahora el objetivo no es tanto generar nuevos proyectos, sino destrabar proyectos. Eso creo que ilustra la dificultad de acometerse a nuevos proyectos y bueno, pensamos que va a haber algunos que ojalá salgan. Hay mayor compromiso, al menos en la retórica, pero debe ser acompañado por todo el Estado, ¿no? Los gobiernos municipales tienen un rol importante, los gobiernos regionales, el Poder Judicial, y todo el Estado debe dar como que internalizar que la economía está perdiendo su atractivo y la única forma de lograr beneficiar a la población es crear un entorno de estabilidad, de seguridad jurídica, menores costos de transacción, esa permisología asfixiante que acogota a emprendimientos pequeños y grandes, y lo más importante, Jimmy, es que estamos en una ola de inseguridad y criminalidad que afecta a través de la extorsión a muchos emprendimientos pequeños. Entonces, todo esto lo que hace es que la economía, en lugar de crecer 5 o 6%, pues crezca a la mitad. Correcto. Bien, muchas gracias. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, nos acompañaba.